Bienvenido seas a esta 11ª clase de Primera Comunión. El día de hoy vamos a hablar sobre la misa. La misa es una fiesta. ¿Y por qué hacemos fiesta? Porque gracias a que Jesús resucitó, todos los hombres podemos salvarnos. O sea, después de morirnos, podemos ir al cielo y vivir ahí para siempre con Dios. Por eso tenemos que festejar. Y antes de iniciar con este tema, voy a platicar contigo dos temas. Tu ropa que tienes que elegir antes de ir a la Santa Eucaristía. Primero, no se permiten chanclas, no estás en la playa. Y así como tampoco estamos en la playa, también tienes que elegir una ropa no deportiva, no tenis, no shorts, no pantalones de hacer ejercicio, etc. Porque la misa es una fiesta, no un evento deportivo. Tampoco te puedes permitir ir en pijama o desalineado. Hay ropa que, aunque sea muy bonita, no es acorde a asistir a una Santa Eucaristía. Tienes que cuidar muy bien, si eres niña, tus escotes, que el vestido no sea transparente, que no sea muy revelador. Hay mucha ropa que es muy cómoda y que podemos encajar en un ambiente social, pero para ir a la Santa Misa, que es un verdadero encuentro con el Señor, un lugar digno de recibirle, un lugar santo, como cristianos y católicos, estamos llamados a buscar la perfección. Por ende, el vestido no debería constituir ocasión para retroceder en la virtud y en la identificación con Cristo. La limpieza, el decoro, los modales y la distinción son hábitos que debemos de cuidar mucho al momento de asistir a la Santa Eucaristía. Recordemos que somos hijos de Dios, es decir, príncipes y princesas que debemos de ir vestidos como tal. La puntualidad es una regla de oro. Si estás 5 minutos antes, estás a tiempo. Si estás a tiempo, ya estás tarde. Si estás tarde, ya no estás. La puntualidad significa respeto, orden, disciplina y responsabilidad. Es importante llegar a tiempo a misa para que le podamos pedir a nuestro ángel su ayuda para que podamos estar concentrados en todo momento en la Santa Eucaristía. También te puedes aprender algunas oraciones que nos ayudarán con este momento de recogimiento. A mí, en lo particular, me gusta una oración que dice: Oh Madre de piedad y de misericordia, Santísima Virgen María, yo, miserable e indigno pecador, en ti confío con todo mi corazón y afecto, y acudo a tu piedad para que, así como estuviste junto a tu dulcísimo Hijo clavado en la cruz, también estés junto a mí, miserable pecador, y junto a todos los fieles que aquí y en toda la Santa Iglesia vamos a participar de aquel divino sacrificio para que, ayudados con tu gracia, ofrezcamos una hostia digna y aceptable en la presencia de la suma y única Trinidad. Amén. Ya llegamos ahora sí a las partes de la misa. La misa se divide en 4 partes. Primero son los ritos iniciales. En segundo lugar, tenemos la liturgia de la palabra. Tercer lugar, liturgia de la Eucaristía. Y antes de podernos retirar, el rito de conclusión. Ya que mencionamos las 4 grandes partes, ahora vamos a ir desmenuzándolas cada una. Ritos iniciales. Comenzamos la Santa Eucaristía cantando. Nos preparamos para comenzar la misa con el canto de entrada. Es un canto que nos une a todos porque a la misa vamos personas de distintos lugares, culturas, edades y cantamos a una voz
como un cuerpo que somos en torno a Cristo. Nos unimos para celebrar uno de los dones más grandes que Jesús nos dejó, la Eucaristía. Al término de la procesión de entrada, inmediatamente el sacerdote hace una reverencia al altar y lo besa. El beso es uno de los actos de expresión más usados en el mundo. A través de este manifestamos el cariño, el respeto y el amor que le guardamos a algo o a alguien. Este gesto en la celebración eucarística cobra también un sentido de amor y de respeto. El beso, al principio y al final de la misa, es una señal de veneración a Cristo que se encuentra representado en el mismo altar. En la persona del sacerdote, nosotros los fieles también formamos parte de ese beso y de ese saludo a Cristo. La misa propiamente empieza con la señal de la cruz y terminará también de la misma manera, cuando recibimos la bendición final. Hacer la señal de la cruz nos recuerda que le pertenecemos a Cristo. En el lenguaje bíblico, el nombre representa a la persona misma. Empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es solo mencionar el nombre de Dios, sino también ponernos en su presencia. Puestos en la presencia de Dios, la Iglesia nos invita a reconocer con humildad que somos pecadores, porque nos dice San Pablo, mi proceder no lo comprendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Algo así nos sucede a todos. Por eso, al empezar la Eucaristía, reconocemos humildemente frente a todos nuestros hermanos que somos pecadores. Y para pedirle perdón a Dios, usamos las palabras del ciego que oyó que Jesús pasaba cerca y como sabía que no podía curarse a sí mismo, sino necesitaba del auxilio de Dios, se puso a gritar en medio de la multitud, Señor, ten piedad de mí. Así, con confianza en la misericordia de Dios, rezamos también el Señor, ten piedad. En los domingos y en las solemnidades, es decir, en las fiestas, se reza o se canta el himno del Gloria, que resume el sentido máximo de la vida cristiana. Darle gloria a Dios. Alabar a Dios no solo porque es bueno o porque nos ayuda o por las cosas que nos da. Darle gloria por quien es Él, porque es Dios. Nos ayuda a estar bien orientados, a afirmar que el sentido máximo de nuestras vidas es Él. En la oración colecta, el sacerdote nos invita a nosotros, la comunidad, a rezar. Por eso al empezar la oración, el sacerdote dice a todos, oremos, y extiende las manos en señal de súplica. Es el momento de recogernos todos en silencio y pedirle también al Señor por nuestras necesidades. Hasta este momento, todos permanecemos de pie. Segunda parte. Liturgia de la palabra. Ya sentados, si tenemos la oportunidad, escuchamos la primera lectura, que está tomado de alguno de los libros del Antiguo Testamento. Es importante meditarlas porque por estas palabras Dios fue preparando a su pueblo para la venida de Cristo y también nos prepara a nosotros para escuchar a Jesús, ya que la primera lectura está directamente relacionada con el Evangelio que se va a leer. Después de la primera lectura, se lee el Salmo. Los Salmos siempre han sido una oración muy importante en la historia de la Iglesia, porque cuando rezamos con los Salmos, rezamos con las mismas palabras de Dios, palabras que Él pone en nuestra boca para que sepamos cómo pedir, cómo expresarnos. Con los Salmos aprendemos a rezar, aprendemos a hablar con Dios.
usando sus mismas palabras que se convirtieron en oración. La segunda lectura está tomada del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo o las epístolas católicas o del libro de los Hebreos o el Apocalipsis. Es decir, son los escritos de los apóstoles. Escuchamos la predicación de los primeros hombres a los que Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos míos a toda la gente, enseñándolos a guardar todo lo que les he mandado. Al terminar la segunda lectura, nos ponemos de pie para la proclamación antes del Evangelio. Esta aclamación es un acto por el cual la asamblea litúrgica saluda al Señor Jesús, que llega a hablarnos y se dispone a acogerlo. Hay dos clases de aclamaciones: el aleluya y el honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todo depende del tiempo litúrgico en el que te encuentres. En el Evangelio, Jesús nos habla directamente. Es el momento más importante de la liturgia de la palabra. Vamos a escuchar directamente a Jesús hablando, enseñando, curando. La palabra evangelio significa buena noticia, y esta buena noticia no es solo un mensaje, es Jesús mismo, la mejor noticia que ha existido. Es un momento muy importante, por eso nos ponemos de pie, cantamos con alegría el aleluya o el honor y gloria, y el evangelio es proclamado por el sacerdote. Lo escuchamos de pie en señal de atención y de la prontitud que queremos tener para seguirlo. Y al iniciar, nos hacemos la señal de la cruz en la frente, la boca y el pecho, como diciendo que recibimos la palabra de Dios en la mente, la confesamos con la boca y la guardamos en el corazón. La homilía. No basta oír la palabra de Dios, sino que también necesitamos que nos sea explicada de manera adecuada. Homilía viene de una palabra griega que significa diálogo, conversación. Es el momento en el que el sacerdote explica los pasajes proclamados para poder entenderlos mejor. Si en el Evangelio Dios nos habla por su Hijo, en la homilía nos habla por su Iglesia. Durante la homilía podemos permanecer sentados. Al terminar la homilía nos ponemos de pie para rezar el credo, oración que nos define como católicos, en donde proclamamos que creemos en un solo Dios y que tiene 3 personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también decimos creer en la doctrina de la Iglesia, es decir, que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Creemos en el bautismo, creemos en la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. La liturgia de la palabra termina con la oración de los fieles, también llamada oración universal, en donde pedimos por el Santo Padre, las autoridades eclesiásticas, la paz del mundo, los enfermos, nuestros gobernantes y también por los que nos reunimos en ese momento. Liturgia de la Eucaristía. Ofertorio o presentación de dones. Es el momento en el cual se lleva al altar el pan y el vino, 2 alimentos muy sencillos que el sacerdote ofrecerá a Dios para que Cristo se haga presente en la Eucaristía. La sencillez de estos alimentos nos recuerdan al niño que le llevó a Jesús sus ofrendas: 5 panes y 2 peces. Era todo lo que tenía, pero esa pequeñez, puesta en las manos de Jesús, se convirtió en abundancia y alcanzó para alimentar a una multitud inmensa e incluso sobró. Al terminar la procesión del ofertorio, el sacerdote lava sus manos y hace una pequeña oración diciendo:
Lávame, Señor, de todos mis delitos y purifícame de todos mis pecados. Es decir, el sacerdote quiere obtener una purificación no solamente exterior, sino también interior. Esta oración está inspirada en las palabras que el Salmo 51 expresa: lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado, purifícame. Prefacio. Esta palabra viene de dos palabras que en latín prefactum significan literalmente antes del hecho, y se llama así porque está justamente antes del hecho más importante de toda la misa, la plegaria eucarística, que son todas las oraciones que rodean el momento de la consagración. En el prefacio hay un diálogo con el sacerdote que siempre dice: levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Es que en el prefacio hemos dado gracias a Dios, hemos reconocido sus obras de amor y lo alabamos. Todo esto verdaderamente eleva nuestro corazón. Esta es la actitud interior a la que la liturgia nos conduce: elevar el corazón para estar listos para el momento más importante, cuando Cristo se haga presente con su cuerpo y su sangre. El prefacio termina con el canto de alabanza a Dios llamado Santo. La letra está tomada totalmente de las Sagradas Escrituras. La primera parte es un canto que hemos aprendido del coro de los ángeles, que el profeta Isaías oyó que le cantaban a Dios junto a su trono. El 3 veces santo repetido nos recuerda las tres personas divinas de la Santísima Trinidad. Y la segunda parte es la aclamación que le dicen a Jesús cuando está entrando montado en un burrito a Jerusalén el domingo de Ramos: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana. Plegaria eucarística. Es el momento en el cual se invoca al Espíritu Santo para que santifique las ofrendas de pan y vino que hemos presentado. Por eso, en ese momento, el sacerdote extiende e impone las dos manos sobre las ofrendas, así como el Espíritu Santo descendió sobre la Virgen María para que concibiera e hiciera presente a Jesús en su seno. Ahora invocamos al Espíritu Santo para que descienda sobre estos dones y también haga presente a Cristo entre nosotros. En el momento en el que el sacerdote impone sus manos en las ofrendas, se debe sonar una campana y nosotros debemos hincarnos, porque aquí hemos llegado al corazón de la plegaria eucarística, al momento más importante de la misa. Siguiendo el mandato que Jesús le dijo a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía, el sacerdote, actuando en la persona misma de Cristo, pronuncia las palabras de la institución de la Eucaristía, las mismas que Jesús pronunció el día de la última cena. En este momento, Dios pronuncia su palabra a través del sacerdote: tomen y coman, que esto es mi cuerpo; toman y beban, que esto es mi sangre. Su palabra, que es eficaz, transforma la realidad y las ofrendas de pan y vino y dejan de serlo para convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Después de elevar el cáliz, el sacerdote hace una genuflexión delante del altar. Nosotros permanecemos aún hincados. Después de que el sacerdote se levanta, también nosotros podemos ponernos de pie. En el rito de la comunión, empezamos con el Padre Nuestro. La Iglesia nos invita a rezar la oración que Cristo nos enseñó. San Cipriano decía: ¿qué oración podría escuchar al Padre más gustosamente que aquella en la que escucha la voz de su Hijo único, que es Jesucristo? Cuando rezamos el Padre Nuestro, el Padre reconoce la voz de su unigénito en nosotros
Y es así porque cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos rezando no con nuestras palabras, sino con las palabras de Dios, con las mismas palabras con las que Jesucristo nos enseñó a rezar. Nuestra postura al rezar el Padre Nuestro debe ser con las manos juntas. Solo el sacerdote eleva las manos porque al mismo tiempo está elevando nuestra oración. El signo o la señal de la paz. En el Evangelio de San Mateo nos dice que si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, dejes tu ofrenda ante el altar y vayas a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelvas a presentar tu ofrenda. Este signo de paz solo debe de ser de mano, no beso y abrazo. Y este saludo solo deberás de darlo a la persona que está a tu derecha o a tu izquierda. Solo en momentos de pandemia o de enfermedad se hace una ligera reverencia con la cabeza. Cordero de Dios. En este momento, cuando cantamos o proclamamos estas palabras, recordamos las palabras de Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento, cuando nosotros nos encontramos cantando el Cordero de Dios, el sacerdote hace la fracción del pan, gesto realizado por Cristo en la última cena, que en los tiempos apostólicos dio el nombre a toda la acción eucarística. Significa que los fieles, siendo muchos, por la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo, muerto y resucitado, por la salvación del mundo, forman un solo cuerpo. El sacerdote parte el pan y deja caer una parte de la hostia en el cáliz para significar la unidad del cuerpo y la sangre del Señor en la obra de la redención. Esto es, el cuerpo de Cristo Jesús, viviente y glorioso. Por eso es importante que en este momento estés atento a todo lo que está pasando en el altar. Comunión. Es cuando el sacerdote se acerca a distribuir el alimento de la Eucaristía. Se llama también comunión porque al recibir el cuerpo de Cristo entramos en una íntima y profunda común unión con Él. Cuando alguien come algo, eso que ha comido se convierte en parte de tu cuerpo y se hace uno contigo y ya nadie lo puede separar. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo con este alimento, sucede algo distinto. No solo se vuelve parte de nosotros, sino sobre todos nosotros nos volvemos en aquello que comemos, nos cristificamos, nos hacemos más como el Señor. Esto es el verdadero alimento, el alimento de la vida eterna, que quien lo recibe vivirá para siempre. Esto quiere decir que recibimos a Jesús en nuestro corazón, en su cuerpo y en su sangre. Cada vez que recibes a nuestro Señor Jesucristo, debes de decir amén. El sacerdote te dirá, cuerpo de Cristo, y tú debes de responder amén, que significa así sea. En momentos como estos de enfermedad, así como la paz y la comunión, cambia un poco el sentido de cómo hacerlo. Para recibir la comunión, tendrás que poner tus manos juntas delante del sacerdote. Con tu mano dominante, es decir, con la que escribes, deberá estar en la parte posterior abajo, y cuando el sacerdote ponga la Santa Eucaristía en tu mano, en ese momento delante de él, deberás tomar con tu mano dominante la hostia y colocarla en tu boca. Ojo, la hostia no se muerde, no se mastica. Tienes que disolverla en tu boca. En mi muy particular punto de vista, la comunión debe de ser en la boca y de rodillas. Rito de conclusión, bendición y envío. La misa termina como la empezamos,
con la señal de la cruz. Podemos ir en paz porque hemos visto a Dios, nos hemos encontrado con Él y estamos renovados para seguir en la misión que Dios nos encarga. Al terminar la misa, el sacerdote nos da la bendición final. La palabra bendición viene de dos palabras, bien y decir. Decir bien de alguien. Generalmente, cuando alguien nos halaga, eso no nos hace ni mejores ni peores personas. Pero cuando Dios dice bien de nosotros, su palabra sí nos hace distintos. Nos da esa gracia para librar el buen combate de la fe. Así termina la misa y estamos listos para seguir adelante con nuestra vida cristiana. Al terminar la Santa Eucaristía, no salgas corriendo. Sal en silencio y con mucho respeto. Chicos, ha llegado el momento de la tarea. En esta ocasión te voy a dejar dos tareas. En la actividad del tema 10 deberás descubrir el mensaje oculto que tiene esta actividad. Y por último, en la actividad del tema 11 tienes que recortar los dos dibujos que se te están mostrando a continuación y también cada cuadrito de estos y los vas a pegar en donde corresponde en la siguiente hoja. Y también hay que pegar, recortar y colorear estos objetos litúrgicos. Chicos, llegó el momento de rezar juntos a distancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos vemos hasta mañana.